Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en esta secuencia de hoy de Defensoría en Directo, un espacio para poder compartir información relevante sobre los derechos fundamentales, lo cual es indispensable conocerlos para poder ejercerlos y defenderlos en todo momento y en todo lugar. El Perú se encuentra expuesto a diversos peligros de origen natural o inducidos también por acción humana, que, afectan a miles de personas cada año, ¿no? Y precisamente desde enero se presentan lluvias en varias regiones del país, por lo que es importante conocer las medidas preventivas para la reducción de riesgo y mitigación de estas emergencias. Para compartir esta información muy importante, hoy conversamos con el doctor Russell Ceballos, él es comisionado de la Juntía para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Karen. Gracias por la invitación. Muy bien, doctor. Esta vez, vamos a conocer un poco más de la problemática, ¿no? Por eso tenemos algunos datos estadísticos, como por ejemplo que de acuerdo al COEN, INDECI, durante la temporada de lluvias intensas que fue de enero al 2 de agosto del 2023, se registró 1.223.000 personas damnificadas, 716.000 afectadas, 103 fallecidos, 10 personas desaparecidas, y respecto a las viviendas se contabilizan más o menos 14.000 destruidas, 8.000 aulas afectadas y 26 establecimientos de salud destruidos. Estas son las informaciones o los datos estadísticos que hemos podido obtener. Y precisamente, doctor, sobre esta problemática, ¿cuáles son las regiones más afectadas por las temporadas de lluvias y, en qué temporada se presenta, ¿no? ¿En qué meses sobre todo se presenta? En primer término hay que señalar que el país posee 28 climas de los 32 en el mundo, es decir, gran mayoría. Y su ubicación en el centro del fuego del Pacífico hace que tenga una alta vulnerabilidad ante todo tipo de eventos, sobre todo los hidrográficos. Cuando hablamos del periodo de lluvia, diversas regiones básicamente son las más afectadas, puesto que es dinámico este evento. Entre ellas tenemos Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, parte de Lima, Ica, Arequipa. Entonces son las que en mayor recurrencia son afectadas, y a esto también se integra parte de Amazonas, Cajamarca y Junín. Y vamos a ver que dentro de un horizonte del 2003 al 2024 han resultado más de 2 millones de personas damnificadas y más de 18 millones afectadas. Entonces, un gran número a considerar. Este evento viene incrementándose y es por eso que se deben adoptar determinadas medidas por diferentes niveles de gobierno. Y precisamente, ¿cuáles son estas medidas preventivas, ¿no?, que las autoridades locales y regionales, ¿no?, también deben adoptar para que de alguna manera mitigar, ¿no?, el impacto de estos desastres naturales? Corresponde a los 3 niveles de gobierno, porque son los ejecutores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, intervenir con medidas tanto de estimación de riesgo, es decir, conocer el territorio, qué peligros son de mayor afectación, qué peligros son más recurrentes. Una vez determinado el peligro, adoptar medidas de prevención para evitar un riesgo futuro. Y esto es a través de un plan de prevención y reducción de riesgos, por ejemplo. O sea, cada autoridad local y regional deben tener este plan. Contar con este plan. Este plan, vemos que a la fecha son 518 que tienen, y gran mayoría, es decir, el 27% de las entidades de las 1.900 tienen el plan de prevención y reducción de riesgo de desastres. Es mínimo. Mínimo. Dentro de estos planes se incorporan proyectos y actividades, por ejemplo, la descolmatación de ríos, que son a nivel de reducción de riesgos, las defensas ribereñas, construcción de muros de contención, rocas al boteo, entre otras medidas para proteger a la población ante inundaciones, deslizamientos, flujos de detritos que se puedan dar. Y también, de alguna manera, informar a la ciudadanía
cuál va a ser las salidas de evacuación, ¿no? En el caso quizás de algún huaico, ¿no? Estas medidas también se deben dar. Exacto, estamos ya a nivel de un proceso de preparación. Como el periodo de lluvias ha iniciado en septiembre, esta se intensifica entre febrero y marzo y luego va descendiendo hasta abril y mayo. Corresponde adoptar medidas de preparación. Las de prevención y reducción de riesgos son planificadas. Es decir, en este momento ya estamos en la etapa de preparación. Para ello se debe de poner en marcha el plan de contingencia, el sistema de alerta temprana, las rutas de evacuación que señala, tanto de manera coordinada entre el gobierno local, regional y la misma población, para que conozcan estas señalizaciones a una zona segura puedan evacuar. Identificar puntos seguros para la instalación de albergues cuando sea necesario. Igualmente, los gobiernos regionales y locales deben contar con un almacén de bienes de ayuda humanitaria. Pero también, doctor, cuéntenos, al momento que ya se da la emergencia, ¿no? Ocurre el desastre, ¿cuál es el protocolo? ¿Qué autoridades intervienen y cuál precisamente es el paso a paso para que estas personas sean atendidas como se merecen, ¿no? Las personas damnificadas y también las afectadas. ¿Cuál es el protocolo a seguir? Es el desarrollo de la gestión reactiva que comprende preparación, respuesta y rehabilitación. Preparación es el antes del evento. Una vez que se da el impacto, los responsables en atender la emergencia es la municipalidad distrital. Ok. Son los primeros. El primer nivel. En primer nivel, ok. En segundo nivel de emergencia interviene la municipalidad provincial cuando sobrepasa la capacidad de respuesta de la municipalidad distrital. Cuando la emergencia es de mayor envergadura. Mayor envergadura, mayor impacto, mayor afectación. Mayor afectación. Y en tercer nivel interviene el gobierno regional cuando ha sobrepasado igualmente la capacidad de respuesta de la municipalidad provincial. Recientemente, por ejemplo, ¿cuál caso fue? ¿El último fenómeno del niño en Piura podría ser? Ahí intervino el gobierno nacional. El gobierno nacional en un cuarto nivel intervino. En un cuarto nivel. En un cuarto nivel donde se declara el estado de emergencia. Es decir, la emergencia lo va a conducir igualmente el gobierno regional, sino se van a plegar los sectores, los ministerios, coadyuvar a esta intervención para acciones de preparación, para acciones de respuesta, rehabilitación. Porque puede darse una declaratoria de estado de emergencia por peligro inminente, cuando el impacto está muy cercano, ya la probabilidad es muy alta, y ante el mismo impacto. Entonces, en cuarto nivel interviene el gobierno nacional y un quinto nivel es una declaratoria de estado de emergencia nacional. Sobrepasa la capacidad técnica financiera del gobierno nacional, donde se puede solicitar la ayuda exterior internacional. Entonces son 5 niveles de emergencia. Desde el primer nivel de emergencia deben intervenir también las entidades de primera respuesta. ¿Cómo cuáles? Son organismos especializados como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos, la Sanidad, el sector salud, el Ministerio de la Mujer a nivel de protección, el Ministerio de Inclusión Social también debe de intervenir como entidades de primera respuesta y últimamente con una modificatoria se incorpora el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy bien, doctor. Y también usted me mencionó que hay una ayuda humanitaria que se debe dar de manera inmediata, ¿no? ¿Quiénes deben recibir esta ayuda? ¿Qué contiene esta ayuda? Entiendo que son unos kits, ¿no? Especiales. Entiendo también, como usted me mencionaba, que hay que ver cuáles son las zonas en donde se va a poder armar carpas, ¿no? Donde las personas puedan refugiarse. Explíquenos en sí qué son, en qué consiste la ayuda humanitaria. Los bienes de ayuda humanitaria son de dos tipos, alimentarios y no alimentarios. En alimentarios, pues, se tiene que hacerle entrega a la población damnificada y afectada. Una vez empadronada, identificada. O sea, es importante primero hacer el empadronamiento para saber cuántos son las personas afectadas y damnificadas. Exacto, que se denomina la evaluación de daños y análisis de necesidades, que es la ficha EDAN. Tiene varios componentes, se identifica al jefe de familia, al número de afectados, por edades, ahora grupos etarios, y los medios de vida que son afectados también en ese mismo formulario.
Una vez que se registra esta evaluación de daños, se tiene al frente, se va a incorporar en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación, que lo denominamos el SINPAD. En el SINPAD se registra la emergencia, las personas afectadas, la población afectada, las necesidades que se han identificado, y finalmente se cierra el SINPAD una vez que se ha otorgado esta ayuda humanitaria que comprende techo, abrigo, alimentos, enseres, herramientas, kit de higiene y otros que sean necesarios. Y va a ser muy importante aquí que se determine esta evaluación de daños, es decir, se identifique las personas damnificadas y afectadas. En la medida que se pueda identificar de manera precisa, se va a garantizar el cubrimiento de estas necesidades. Muy bien. Doctor, y entiendo que también a los gobiernos regionales, municipales, se le da un presupuesto precisamente para todos estos eventos que podrían ocurrir, ¿no? ¿Cómo se debe ejecutar ese presupuesto y cómo se fiscaliza para que finalmente se dé, ¿no? El presupuesto, en esencia, a nivel de gestión de riesgo de desastres, tenemos el mecanismo financiero denominado el Programa Presupuestal 068. La reducción de la vulnerabilidad y atención por emergencias y desastres. Este presupuesto ha sido aprobado, diseñado desde el año 2010. A la fecha no es nuevo este programa presupuestal. Corresponde a cada nivel de gobierno asignar recursos. Por ejemplo, el 2024 vemos que se han asignado 3.200 millones de soles por el gobierno local, regional y nacional. Y la ejecución del gasto a nivel del gobierno local es del 75%. Del gobierno regional, 92%, y el gobierno nacional, 95%. Es decir, no se ha llegado a cubrir la totalidad. ¿Y cómo se puede? Bueno, ya se fiscaliza, si ya se fiscalizó y se vio que no se ejecutó, ¿cómo debe lograrse que finalmente sí se ejecute, no? ¿Quiénes deben ver o quiénes deben estar detrás de esta fiscalización? La Defensoría del Pueblo permanentemente desarrolla esa supervisión a efectos que los recursos puedan ser utilizados de manera eficiente y eficaz con celeridad. Corresponde también a la Contraloría General de la República hacer esta supervisión. Igualmente, la asistencia técnica es importante que intensifique en cuanto al uso de los recursos el Ministerio de Economía y Finanzas a través de los Conectameo. Por otro lado, ante un incumplimiento funcional, también está llamado el Ministerio Público. Como vemos, son varios actores que están comprendidos en cuanto al seguimiento, monitoreo desde el ámbito de sus competencias. Sin embargo, para este aspecto hay que señalar, por ejemplo, para el año 2025, el presupuesto ha tenido una reducción del 35%. Lo que se espera es que se incremente, porque los eventos de origen natural o inducidos por acción humana son tan constantes y van en incremento, se vienen exacerbando. Por consiguiente, se debe contar con mayores recursos, si no a la inversa, con un mínimo recurso. Estamos hablando pues un porcentaje bastante considerable en cuanto a reducción en comparación del año pasado. Y finalmente, doctor, como usted menciona, ya estamos a inicios del año, estamos en enero, las lluvias se intensifican. Recomendaciones puntuales para las autoridades ante lluvias intensas u otro tipo de desastres que puedan ocurrir. Es importante que se adopten las medidas de mitigación, tanto ella como la descolmatación de ríos. Solamente 12 gobiernos regionales han asignado recursos para esta descolmatación. Hacemos un llamado a los 3 niveles de gobierno a efectos que intervengan de manera articulada, coordinada en acciones de preparación, puesto que la lluvia ya se viene intensificando. Entonces, dentro de estas medidas, los gobiernos regionales y locales deben de contar con los almacenes estoqueados, con bienes de ayuda humanitaria, con el stock suficiente de bienes de ayuda humanitaria, desarrollar descolmatación de ríos, establecer sistemas de alerta temprana, rutas de evacuación. Muy bien, doctor. Muchas gracias por esta información muy importante. Están todavía a tiempo para que las autoridades
realicen acciones en salvaguarda de los derechos de toda la ciudadanía. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Y bueno, también agradecemos a las personas que se conectan. Los esperamos también en una siguiente edición para compartir mayor información. Recuerden que pueden comunicarse a la Defensoría del Pueblo a nuestra línea gratuita 0800 15 170 para presentar sus quejas o consultas ante la vulneración de sus derechos fundamentales. Los esperamos en una siguiente transmisión. Nos vemos en Defensoría en Directo.